Bueno, saben que nos vamos a meter con un tema serio. Vamos a empezar a hablar nosotros del tema de la semana. Y la verdad que lo voy a llamar a Adrián Salonia que venga acá un ratito, porque vamos a armar la mesa de debate, la mesa en la cual nosotros vamos a compartir y vamos a elaborar por lo menos algunas conjeturas, opiniones, seguramente serán cruzadas, a veces se arma como debate. Adri, vamos a hablar del tema de la FIFA, lo que pasó en la semana. Bueno, es importante analizar esta situación. La corrupción en la FIFA ha tocado fondo. Nadie se salva de esto, Nico. Por eso fue un escándalo mundial. La política internacional también se ha metido. Nosotros preparamos un informe y lo compartimos con ustedes. Nadie está cuestionando lo que se puede haber investigado, y si el investigado tiene viso de seriedad, será lo que se va a avanzar en este caso. Repito cuáles son las posiciones que ha asumido este gobierno. Primero, si hay una investigación que llegue hasta el hueso. Es imperioso que esas cosas se aclaren y se pongan en el lugar que correspondan. Este escándalo que estamos viendo a partir de la investigación que hace el FBI y de la acusación que hace el Departamento de Justicia tiene relación con los derechos de televisión. Por eso estamos hablando de empresarios relacionados a los derechos de marketing, de comercialización y de televisión. Pero hay otra causa de la que en este momento se está hablando muy poco, pero que es paralela y que corre paralela, y que de hecho en el operativo de ayer en Zúrich también hubo allanamientos en ese sentido, que es una causa que se tramita en Suiza por la entrega de los mundiales a Rusia y a Qatar, 2018 y 2022. Todo el mundo se rasga la vestidura hoy en día, o sea, la corrupción que está en el mundo del fútbol es la corrupción que existe en el mundo de la política, o sea, esto es muy claro. Lo que pasa es que algunos piensan de que dura toda la vida, como se manejaron siempre en un camino equivocado y que nunca les va a tocar, y siempre hay una primera vez en la historia. De que la Cancillería hiciera llegar a la justicia y en su juez de turno, el doctor Martínez Giorgi, ya tiene ese expediente que comienza el proceso que establece la propia ley de extradición. Y no hemos retenido un solo segundo. Buscando la información antes de ayer, había visto toda una serie de tweets que había publicado el Grupo Clarín, en el cual uno decía que nunca habían hecho organizaciones de eventos de fútbol junto con torneos y competencias, pero por el otro lado, a renglón seguido decía que Torneos y Competencias era dueña del 50% del canal de deportes TIC y el otro 50% de una empresa controlada por el Grupo Clarín. Ergo, es un socio de Clarín. Very well. Distinguished delegates, here are the results of the first round of voting. All that I can tell you is that we'll need a second round. Nobody has had the 2/3 majority. We distributed 209 ballots. The majority of 140 was necessary to pass in the first vote. 209 were returned. President Blatter got 133, and he needed 140 to pass in the first round. So a second round is needed. Señoras y señores, tenemos que organizarnos para volver a organizar un segundo escrutinio. La mayoría es simple, es necesaria para conseguir la elección con la segunda vuelta, así que preparémonos para llevar a cabo ese segundo escrutinio. And I want to thank in particular all of those of you who were brave enough to support me. But having said that, I'll be withdrawing from the race. So thank you all very much, and I wish you the best of luck for the future. Thank you. First of all, I would like to give compliments and express my gratitude to His Royal Highness Prince Ali. I thank you that you accepted me, that for the next 4 years I will be in command
of this boat called FIFA. I promise you, in the end of my term, I will give this FIFA to my successor in a very, very strong position, a robust FIFA and a good FIFA. We have to work together. I like you. I like my job, and I like to be with you. I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go, FIFA. Let's go, FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Qué aplausos, ¿no? Me imagino que ahí podemos sacar un montón de conjeturas en este mapa de un Joseph Blatter hablándole a la gente después de un escándalo que repercutió en todos lados y en diferentes ámbitos también, y que dicen que se esperan, como decías recién hace un ratito, muchas más denuncias, mucha más gente también con pedido de captura, que es lo que está pasando ya en la Policía Internacional, con Interpol. A mí, Nico, lo que me llamó la atención es el lugar donde se llevó adelante el proceso eleccionario, ¿no? Parecía la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso uno dice, ¿no? En el mundo hay tres grandes pasiones: religión, política y fútbol. Si uno veía ayer, era un espectador, se sentaba frente al televisor y veía ese proceso de elección, parecía una reunión de jefes de Estado de todo el mundo. Bueno, acá tenemos un mapa, Adri, y lo podemos ir explicando. Obviamente que en la cabeza está Joseph Blatter, el actual reelecto, encima presidente de la FIFA. ¿Y por qué están estas caras también? Que veo caras políticas, diferentes funcionarios de FIFA también. Si me podés explicar esto para que la gente lo entienda. Bueno, aquí en primer lugar tenemos a Loretta Lynch, es la recientemente nombrada secretaria de Justicia de los Estados Unidos. Es implacable, así la definen, una mujer que nació en un hogar humilde del norte de los Estados Unidos. Así está Loretta Lynch, quien dio ese discurso el martes que ha generado una gran conmoción en todo el mundo. Es implacable con los acusados. De hecho, tuvo una declaración esta semana, ella diciéndole que ustedes no cuidaron a los dirigentes del fútbol, no cuidaron las políticas del fútbol, sino se negociaron o aprovecharon sus propios intereses. Y aquí tenemos los líderes políticos, atención con esto. Por eso hoy convocamos a una lista internacional para que nos cuente. David Cameron, aquí pondríamos también a Angela Merkel, que ellos llamaron a votar en contra de Joseph Blatter. Y también hay que decir que está Vladimir Putin, quien denuncia un complot estadounidense, vamos a preguntarlo también, y el expresidente de Sudáfrica. Igual, más allá de la repercusión política, me parece que acá esta cara es la que también da que hablar muchísimo, hablando de Michel Platini como presidente de la UEFA, es lo que planteamos recién con Gonzalo. ¿Qué va a pasar con esta relación? Digo, UEFA, FIFA, donde acá seguramente muchos ya están elaborando la teoría de decir, ¿y si existe una UEFA paralela? ¿Y si existe la FIFA paralela? Digo, si hay una ruptura en esto que en realidad ahora suena y trabaja mancomunadamente, ¿qué pasa en el fútbol si esto se rompe? Un Messi jugando en el Barcelona, que depende de esta liga o de esta, digamos, confederación que lo agrupa, y también juega en la selección argentina. Ahora funcionan en simultáneo, ¿no? Antes de todo este escándalo. Pero si se rompe esta relación, ¿qué pasaría? Y también, Nico, lo que se dijo durante estos días es si la UEFA se lleva a Argentina, a Brasil, se la lleva para esta confederación, ¿qué pasa? Y se separan de la FIFA. Y bueno, aquí, como recién te decía, también está el expresidente de Sudáfrica, que desmiente cualquier acto de corrupción durante el Mundial del 2010. Y tenemos también, por último, al príncipe Ali, que fue quien se bajó en la segunda vuelta, tiene 39 años, aquí lo tenemos al príncipe Ali, quien... que supuestamente, la delegación argentina, digo supuestamente porque después se han dicho un montón de cosas, por lo menos lo que escuchamos el testimonio de Donofrio, que representa al comité argentino que está asociado con FIFA. Él declaró públicamente que habían votado al príncipe Ali, que después se bajó. Bueno, no que habían votado a Blatter. Si vos hoy entrevistás al presidente de Boca, le haces una pregunta, lo entrevistás, te dice Angelici, dice, no sé qué votaron los argentinos allí. No se sabe realmente a quién votó, pero Donofrio votó por... Con este mapa, y acá para explicarles a todos ustedes, vení Adri, acompáñame, vamos a ir a la mesa que armó Adrián Salonia con este tema, que es el tema más importante del día. Trajimos a varios especialistas, porque la verdad que esto tiene un montón de ramificaciones, y obviamente Adrián se los va a presentar a todos ustedes para que empecemos a debatir, como en todas las semanas, con los diferentes temas más importantes que analizamos acá en Remix de Noticias. Adri. Bueno, tenemos a Mariano Aguas, él es analista internacional, seguramente va a dar detalles de lo acontecido. Bienvenido, Florencia Arieto, especialista en seguridad.
seguridad. Florencia está presente. Carlos Broitman, abogado, también que nos va a ayudar a explicar sobre los 3 argentinos desaparecidos que se encuentran aún prófugos, y Enrique Lombardi, expresidente de Estudiantes. Muy bien, Enrique, gracias por venir a todos. La verdad que cuando saltó todo este conflicto pareciera que era algo que ya se venía, porque algunos periodistas lo han mencionado, es un escándalo y una investigación que también se viene trabajando hace años. Yo planteaba acá, para ir a un plano más terrenal o más argentino, lo que está pasando también con el fútbol, no por esta repercusión que ha desatado que todos los países hablen de una crisis de corrupción, sino que esto también repercute en la Argentina y ya lo hemos vivido desde los costados de la inseguridad, con lo que fue el superclásico Boca River, con las muertes en el fútbol, con lo que pasa también con el negocio Barra Brava y todas las ramificaciones que se extienden que dañan en sí al deporte. Me gustaría primero, para analizar, como hicimos recién con ese mapa, cómo nos involucramos nosotros, por ejemplo, FIFA, cómo golpea a la República Argentina en materia de fútbol este escándalo internacional. No sé quién me lo quiere explicar. A ver, bueno, yo creo que como todo escándalo de este tipo, primero hubo una gran sorpresa. Uno podría pensar que puede haber estamentos de corrupción y demás, pero no del nivel de organización que parece que sí se demuestra lo que están planteando, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que pega muy fuerte. Y esos vientos de cambio, soplos de cambio que se venían, creo que ahora van a tener que estar mucho más rápidos, perentorios, producto de la salud. Me parece no solamente del fútbol argentino, sino del fútbol internacional, porque creo que esto mancha, diría Maradona, fue una mancha para la pelota muy importante. Entonces, bueno, a mí me parece que el error más grande, primero, a mi criterio, fue que se lleven adelante las elecciones. Sí, eso es escandaloso. Eso me parece una vergüenza porque, más allá después del análisis no sé, internacional que seguramente Mariano hará o que podemos hacer nosotros también en cuanto al tema del fútbol, porque verse obligado a votar en una opción, recién lo hablamos también con Florencia, de, no sé, un príncipe que no sé qué experiencia ha acumulado, o tener que votar con la UEFA, que sabemos perfectamente que va a ir siempre contra los intereses de la Conmebol y de todas las asociaciones que tienen que defender a sus jugadores, sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el patrimonio de los clubes y el ingreso de dinero para esas asociaciones, esas ventas, y todo lo que cuesta y lo que costó que no se robaran a los chicos. Hubo que sacar una ley que no se podían ir antes de los 18 años y demás. Yo creo que se avecinan cuestiones difíciles desde el punto de vista de fútbol, obviamente disparado por toda esta cuestión de la corrupción. Florencia, ¿cómo crees que votó la AFA? ¿Y qué pasa hoy dentro de la AFA? ¿Hay una división? Donofrio representa lo nuevo, quien salió a dar declaraciones diciendo que se votó por el Príncipe Ali. Ahora hay rumores que no. ¿Qué pensás? Igual me pareció medio apresurado lo de Donofrio, digamos. Estaba el jefe de la Conmebol, un señor, digamos, el que estaba explicando que iban a votar en bloque y de repente decía que algunos países se cortaron solos, y Donofrio diciendo que había votado por Ali, y acá decían que no pueden dar constancia, digamos, están poniendo en duda la palabra del representante. Pero volviendo un poquito, sumado a lo que decís vos con lo que dice Nico, me parece interesante, digo, en todo, digamos, si no hay crisis, esto se roza la tragedia o lo mirás como espectador. Ahora, en una situación de crisis como está el fútbol argentino en un montón de aspectos, porque yo pienso, digo, la delincuencia barra comparación de Blatter, digamos, es así, ¿viste? Es el eslabón más débil al final. Pero me parece que es oportunidad. Entonces, por ahí lo que se puede hacer, y me parece que sería interesante, seguramente Lombardi lo va a poder explicar mejor, es quizás analizar el estatuto, por ejemplo, y para que la gente lo entienda, lo voy a traspolar con algo que pasó que es más conocido, pero obviamente es mucho más importante. En la AFA hoy se vota como se votaba en el apartheid en Sudáfrica, o sea, Mandela luchó y estuvo preso 27 años porque él decía que era un sudafricano un voto. Y lo que hacía el Boer, que era el blanco, el mínimo, era que los votos de los negros, por ejemplo, Mandela era de la tribu Xhosa, entonces el voto de los negros votaba uno, que era el delegado, por 500.000. Entonces,
eso era lo que permitía que la minoría blanca se legitimara. Y acá pasa lo mismo, las ligas del interior es un voto por votan en bloque. Sí. Entonces, si por ahí podemos, yo no estoy dentro de la AFA, no me interesa estar dentro de la AFA, digo, pero por ahí en esta situación de crisis que podría ser una oportunidad, discutir abiertamente todos los dirigentes de todos los clubes y todas las ligas por un club, un voto. Entonces, me parece que ahí el viento de cambio, la democratización, la transparentación va a ser mejor para el fútbol porque va a abrir esa casa que la verdad que a mí, por ejemplo, cuando fui a buscar mi carnecito para que me permitan entrar a los estadios, yo entré a la AFA y no hay nadie en ningún lado. No hay una persona que te reciba, no te saben a dónde mandar, me tuvieron 2 meses para firmarme algo. Digo, no estoy hablando de que tienen mala fe, simplemente digo que quizás hay una forma o hubo una forma de conducción durante muchos años que más allá de la responsabilidad es post-mortem, obviamente no se lo puede imputar, pero evidentemente si avanza la investigación, Grondona tendrá que explicar porque era secretario de la FIFA, digamos, de finanzas, nada menos. Pero por lo menos su estilo y esta, digamos, una de las pruebas que hay que podría haber sido parte de los dirigentes de la Conmebol que cobraban sobornos. Pero más allá de eso, digo, no nos quedemos, porque yo siempre soy de, bueno, vamos a poner blanco sobre negro con nombres, pero también está bueno ver esto, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay una oportunidad y dale, discutámoslo. Por ahí la democratización permite el fortalecimiento. Ahora, yo le preguntaría a Mariano Aguas, que es analista internacional, Nico, ¿cómo incide la política en los países, en el mundo, el fútbol en sí? Ahí hay 2 cosas, me parece, Adrián, como 2 niveles diferentes. Uno es el fútbol como cultura en una sociedad de masas. Y vos tenés que gran parte de los países involucrados sí son democracias de masas, donde toda la gente vota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, ahí tenés el tema del humor social y tenés el tema de la satisfacción, de alguna manera, y la identificación con ciertos valores. Ahora, esto es por un lado, ¿sí? Y esto viene ya desde los romanos, la idea de pan y circo. Y por el otro lado, vos tenés la cuestión específica de cómo se maneja en este momento esta crisis. Entonces, ¿por qué Putin dice lo que dice? ¿Por qué Beckenbauer está diciendo lo que dice? Entonces, ahí hay otras, o Cameron, digo, ahí tenés otros juegos. Entonces, me parece que son como 2 cosas diversas. Está claro, y lo que acá hablaron las personas que me antecedieron, es que también lo que se está jugando en esto son cuotas de poder. Y cuando hay cuotas de poder, interviene la política. Bueno, Adrián recién lo decía hace un ratito, me parece que es bastante claro también cómo se divide el mundo con 3 puntos claves, entre política, religión y fútbol. Claro. Pero quizá nunca habíamos notado nosotros, por lo menos socialmente, más allá que vos decías, sí, la FIFA tiene capacidad de organizar un mundial, que a veces se convierten, lógicamente, en los hitos que tenemos cada 4 años del evento deportivo más grande que se produce en el país que es sede, en este caso fue en Brasil el último. La importancia también de cada líder político de fijar posición respecto al poder que tiene FIFA en el mundo. Claro. ¿Por qué el discurso de Putin? ¿Por qué el discurso de diferentes líderes? El premier de Gran Bretaña también, la presidenta de Alemania. ¿Por qué la necesidad de salir a aclarar y marcar una postura de su país respecto a lo que es el poder de FIFA? Porque hay una cuestión muy fuerte ahí. Primero por una cuestión de imagen, porque si yo hablo de esto, inmediatamente mucha gente que no me escucha, me escucha. Entonces, y el político común, o sea, los políticos no solamente no son escuchados acá, no son escuchados en muchos lugares del mundo. Entonces, esto pasa. La segunda cuestión es que, obviamente, algo tienen que decir y como un buen político va a utilizar algo para acrecentar relativamente su propio poder. Entonces, Putin te dice que esto es un complot contra Rusia, porque eso alimenta el nacionalismo ruso, que es parte de su discurso y de su relato hacia adentro, cuando en este momento está teniendo un problema en Crimea, con Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque desde Kosovo y desde los Balcanes, la OTAN, aprovechando el debilitamiento ruso, le corrió la frontera y le corrió el hinterland. Entonces, bueno, obviamente los tipos están en un tira y afloje muy complicado. Entonces, esto es un capítulo más entre las amenazas militares, la guerra no declarada en Ucrania, etcétera, etcétera. Desde ese punto. Yo le preguntaría... También, perdón, déjame agregar algo, discúlpame Adrián, pero es importante porque fue una anécdota durante el Mundial de Brasil, el poder que tiene FIFA, que había una ley en Brasil que se prohibía, como en Argentina, vender bebidas alcohólicas en estadios de fútbol. Y fue la mega compañía, por orden de FIFA, que había cerrado un contrato millonario, no lo vamos a nombrar a la compañía de cerveza, pero la brasilera ya la conocemos, había cerrado su contrato millonario para ser el sponsor
del Mundial, y le dijeron, bueno, Dilma se puso firme con su Congreso y dijo, no, la ley no se reforma porque es una prohibición que los presionaron, que levantaban la pata y empezaron y terminaron negociando. O sea, que imagínate, el poder es supranacional. También llegar al país y garantizarle al país la seguridad que tampoco el propio país puede garantizar. Exactamente. Eso me parece que es bastante... Yo quería agregar una cosa y consultarle a Mariano. Yo tengo entendido que la FIFA tiene más representaciones o más representantes que las Naciones Unidas. Es decir, hay 209 asociaciones y países creo que están más representados. Bueno, Islas Caimán tiene voto en FIFA. Islas Caimán. De las Naciones Unidas. Por lo tanto, 194. ¿Cómo se mezcla? Yo creo que están entre 100, según 194, 195. En FIFA son 204, las representaciones que tiene Naciones Unidas. Y 204 en FIFA. Pero son países. En cambio, en FIFA tenés Islas Caimán, que no es un país soberano, porque depende de otro que tiene voto. Hablaban es la legitimación sobre esta votación. Los países, tanto de la zona este o oeste, cómo van a determinar en sus posiciones, y lo que tenemos que llamar a través de, que puedo estar de acuerdo o no en la forma de investigación de los Estados Unidos, es que por primera vez en la investigación se está llegando desde cabeza para abajo en el desmembramiento. Cabeza para abajo. Y el cabeza para abajo, en la pirámide, va a volcar a todos los países, como ya hubo adherencia de ANAFIP, hay investigaciones en Uruguay, Paraguay ya a través del Ministerio Público intervinió, Brasil ya mandó a allanar, nuestro país ya hizo la denuncia penal por lavado de dinero. Sí, y hasta pidió la captura y habilitó la extradición. Lo que tenemos acá que ponernos bien es que las investigaciones en este tipo de delitos de corrupción eran muy cerrados y cada país, bueno, los cheques en negro, los contratos, eran todas investigaciones que se estaban haciendo en nuestro país, pero no tenían no llegaban al foco de la cuestión. Ahora se desmembró y esto va a dar en cadena el desmembramiento de toda la corrupción. Dicen que van a llegar hasta los abogados que formaron parte de los contratos de las transmisiones. Abogados, contadores, escribanos, offshore. Esto se va a desmembrar porque se van a juntar las dos puntas, las investigaciones locales que quedaban ahí truncas, truncas, más esto se va a atar. Ahora, va a haber la decisión política de habilitar, y llevarlos. Doctor, ayer vimos algo que también acá para la República Argentina sacude muchísimo, porque obviamente siempre uno trata en este escándalo internacional buscar la localía. Primero, cómo repercute en AFA. Ayer pasó algo que también llamó la atención con la efectividad que se realizó de Interpol allanando las oficinas de torneos y competencias. ¿Qué pasa si se da con el paradero de estos tres empresarios que en este momento están prófugos? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo, como abogado de defensa, generalmente me siento más cómodo que una persona que está perseguido por un hecho esté en el medio local porque tenemos más afianzadas normas procesales, tenemos más elementos como para poder soportar cualquier tipo de pedido de extradición y defensa a un país tercero que por más que nosotros hemos trabajado en Alemania, España, Brasil, Uruguay, Paraguay, las normas procesales, por ejemplo en Colombia, son técnicamente, con referencia a la extradición a los Estados Unidos, son extradiciones express. Brasil no entrega a sus ciudadanos. Alemania, por la Constitución, prohíbe la extradición, lo establece la misma Constitución. O sea que los tratados que podamos firmar nosotros no son bilaterales. ¿Y Argentina? Argentina permite la extradición. No, la extradición por Estados Unidos, pero tiene una cláusula que no tienen, la Argentina no tiene conveniado en otras extradiciones, en donde la política norteamericana primó sobre la soberanía nacional en ese caso, y cualquier ciudadano argentino imputado en una causa simultánea en Argentina y en Norteamérica, la prioridad lo tiene en Norteamérica. O sea que los muchachos no tienen mucha chance, excepto que la presidenta. Por eso nos sentimos más cómodos, porque nosotros esa cuestión que tiene Estados Unidos de privar en el convenio recíproco de extradición, nosotros eso judicialmente, la extradición tiene dos procesos. La parte judicial, primero la parte administrativa, el pedido Interpol, la nota si va a ser requerido, en este caso el indictment fue inmediato, preparado todo, se dio la orden de captura Interpol y el procedimiento que se hizo es el natural.
Se determinó cuál era el juzgado que iba a intervenir, que primero fue un juzgado federal y que de acuerdo a una acordada de la Cámara Federal se vuelve a sortear para que no haga forum shopping y terminó el doctor. ¿Habrá más allanamientos? Más allá de lo que conocemos. Por supuesto. Sí, es una forma de presión también, porque los tipos están como diciendo, profugados, es para apretarlos. Doctor, yo lo que quiero preguntarles es esto. Si mañana los detienen los 3 argentinos aquí en nuestro país, ¿el Poder Ejecutivo decide si los deportan a Estados Unidos? No. El proceso primero está el trámite judicial, donde el Ministerio Público, que ya tomó los recaudos, va a velar si el indictment, o sea que si el pedido de procesamiento, el pedido de extradición del país ya está retirante, hecho eso, doctor. Ya lo está hecho. Pero permítame agregarle algo. Martínez de Giorgi fue el juzgado federal 1, creo, el que tomó la causa inicialmente después que la Cancillería recibe pedido de Interpol y lo deriva. Martínez de Giorgi les revoca la exhibición de prisión que presentaron sus abogados, que es para que la gente entienda la posibilidad de no ir preso cuando se presenta en el juzgado, dice que no y declara la captura. Como decía bien el doctor, para evitar que ese juez, digamos, sea parcial, él manda la causa a sorteo porque los abogados apelaron. Caen Bonadio que ratifica. Entonces esa es la parte judicial. Ahora lo están buscando. Ahora, ¿qué captura pasa? Pendiente, prófugos. Bueno, tenemos otra colisión de normas que mucha gente no conoce. El convenio de cooperación internacional en el artículo 26 establece la detención y dice específicamente que los trámites para exemisiones de prisión y excarcelaciones no serán válidos para el trámite excarcelatorio. Para este trámite de extradición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay que pedir la inconstitucionalidad, que lo hemos hecho, y muchos jueces hoy en Argentina lo hacen de oficio. Decretan la inconstitucionalidad del pedido de detención automática y evalúan las condiciones. Yo creo que en cualquier país del mundo durante el proceso se tiene que estar en libertad. Ese es el criterio mío. Debería pasar eso. Debería. Yo creo que no, porque hay peligro de fuga. Por mucho menos hay pibes presos. Me parece que estos tipos amerita que los detengan porque se pueden profugar. Tienen plata para vivir en la clandestinidad. Pero también tienen dinero, mucha gente que vive en la clandestinidad. Bueno, pero estas personas tienen una captura internacional y me parece que tienen que ser detenidos y derivados. Si el tener dinero es una causal, si es una causal que te da potencial de peligro de fuga, no. El peligro de fuga a mí se tiene que concentrar en predisposición a entorpecer pero el juez la ya causa. lo consideró eso, por eso se lo revocó. Si se presenta, pero no causa estado pero el juez intento. Ratificó la captura. Yo en otros casos lo hemos presentado, ha quedado detenido y ha demostrado la voluntad de ¿Y por qué no se presentan entonces? No tienen voluntad. Respeto mucho a los defensores que están teniendo la causa. Son muy prestigiosos. Si usted fuera abogado de ellos, ¿les aconsejaría que se presenten? ¿Qué les aconsejaría? ¿Usted? ¿Que se presenten? Yo soy una persona totalmente garantista y cualquier persona le solicito que se presente, que se ponga a la justicia, que se ponga a derecho. Este es el primer consejo que le doy. Segundo consejo, tengo yo muchas más herramientas para que después no me puedan decir que estuve prófugo y entrar, porque un pedido de exhibición de prisión, nosotros los defensores entendemos que no está prófugo. La justicia entiende que no está derecho. Entonces, ahora, hay algo que también llama la atención por las repercusiones que va a tener esto, más allá de los allanamientos en torneos y competencias y cómo evoluciona también este pedido de captura internacional, que es muy grave, hay que decirlo, que es realmente grave, que pase eso, digo, tener representantes argentinos que estén involucrados en un caso que involucra a todo el mundo. La AFA acá, ¿qué papel juega? Porque una de las primeras declaraciones de Segura, el actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue decir que los papeles en la AFA estaban en regla. Bueno, permitime hacer una manifestación, iba a estar tranquila hoy, pero voy a seguir tranquila. Pero cuando cuando dice yo te juro que no, cuando alguien arranca así vas a ver que te va a cagar, digamos, básicamente, vamos a ser claritos. Entonces, a mí me parece que Segura se apresura porque no sabe lo que tiene la caja de Pandora de AFA. Muchos años cerrada, muchos años sin auditoría, muchos años sin democratizarse y eso evidentemente genera un resquemor. Porque, reitero, no olvidemos que si bien Grondona ha fallecido, por lo tanto, por más que se compruebe o la parte que falta porque como dijo la fiscal es la cabeza del aire, esta es digamos la punta del iceberg, si se lo llegara a involucrar no puede ser imputado porque está fallecido, pero sí hay muchos dirigentes que han pasado mucho tiempo al lado de ellos y que no pueden o no podríamos decirlo en términos potenciales para respetar el principio de inocencia, haber no sabido. De hecho, uno de sus hijos dijo que el padre contaba que había habido irregularidades. Ahora, tenemos una gran herramienta que es el artículo, se modificó el 303, que es de lavado de dinero,
Y la gente que puede hasta salir públicamente a decir si tenía algún conocimiento, tiene que tener mucho cuidado con sus palabras. Exactamente. Porque hoy la ley le permite al Estado, al Ministerio Público, acusar por lavado de dinero con determinadas presunciones que técnicamente están y mandar a solicitar una división general de bienes, bajar el quit, donde se le va a hacer muy difícil ocultar y desviar la prueba. Hoy en día Argentina tiene unas herramientas importantes, si políticamente lo quiere hacer, para desmembrar, como tú estás peleando con las barras bravas y todo, para desmembrar todos los actos de corrupción, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y sabe lo bueno es lo que dijo usted, que por primera vez yo creo que en esta primera etapa dejaron a salvo a Blatter como para preparar el terreno, pero van por él porque es imposible que no esté involucrado. Pero que vaya de arriba para abajo es importante. Bueno, pero eso me importa y mucho también. ¿Cómo sigue Blatter después de ser reelecto? Nada, no tiene inmunidad. Como presidente de FIFA no tiene inmunidad. El problema que vos tenés, yo lo veo más desde otro ángulo, que es un problema que vos tenés como organización política. O sea, vos intervenís duro en esto, fantástico. Ahora, mientras tanto, mientras yo estoy interviniendo y desconstruyendo esto, la FIFA tiene que seguir funcionando. Este es el punto. O sea, la institución tiene que seguir funcionando y tiene que seguir prestando los servicios que presenta y tiene que seguir representando intereses diversificados como los que representa. Entonces, si vos al mismo tiempo estás descabezando a todo, o sea, tenés un doble problema. Vos es como alguien que le abrís el corazón, se lo vas a parar, pero del otro lado tenés que armar una circulación paralela. Yo lo que le preguntaría al dirigente del fútbol aquí, al expresidente de Estudiantes, por su experiencia, por sus conversaciones cuando fue presidente, ¿usted cree que Blatter se rearma con esto o es realmente una derrota que haya tenido 77 votos en contra? Yo creo por un lado que está absolutamente debilitado. A su vez, por supuesto, no es mi especialidad esto, pero yo creo que va a ser un gran colaborador de la investigación. Yo creo que a lo mejor... ¿Para negociar? Yo creo que eso puede llegar, a lo mejor, es una interpretación mía, no sé. Puede ser, puede ser, tranquilamente. Yo creo que por ahí lo que están investigando cuentan y imagino que debe haber algún acuerdo ahí para posibilitarle, porque me parece, la verdad que me parece una vergüenza que haya habido, repito, una elección, que haya sido elegido, que acá no pasó nada, bueno, los discursos que uno escuchó, es como uno siente vergüenza ajena. Hay quienes dicen que 15 días Blatter va preso, Nico. Bueno, lo vamos a sumar a Gonza Rey, nuestro especialista en deportes. Bueno, Gonza, arrancamos este debate, digo, podés sumar desde el costado futbolístico, hay repercusiones por todos lados. Sí, a mí me parece que vamos a tener que empezar a prestarle atención a la cúpula principal del fútbol mundial con respecto a qué pasa si la UEFA realmente decide hacer rancho aparte, hablando mal y pronto. ¿Qué es lo que pasa si Platini forma un bloque muy fuerte? O sea, quedó claro en el día de ayer, o por lo menos en trascendidos, que tanto el bloque de la UEFA como el bloque de Conmebol estuvieron en contra de la reelección de Blatter. Esto por lo menos son los trascendidos. Uno nunca termina de saber, porque al fin y al cabo hasta se llegó a dudar quién había votado a Argentina, Donofrio. Porque el presidente de la Conmebol decía, nosotros votamos a Blatter porque teníamos pactado el voto, pero algunos se cortaron solo. Él lo dijo en un montón de micrófonos. Eso es lo que sembró la duda, ¿no? Exactamente. Hoy Blatter se refirió a Platini y se refirió a la UEFA. Él habló de un odio por parte de la UEFA hacia su figura presidencial y que la UEFA todavía no se da cuenta que desde hace ya más de 20 años que Blatter es el presidente. Y habló de un odio, no por parte de Blatter, sino por parte de la UEFA. A partir de ahora en más, obviamente, y esto se teje de una manera muy íntima. ¿Y eso por qué es? Digo, la ruptura Platini con Blatter, ¿por qué es? Porque Platini quiere la presidencia de la FIFA. Bueno, pero más allá, ¿cuál es el planteo acá? Que en este escándalo, cuando surge este escándalo el día miércoles a la madrugada, Platini se planta fuertemente en contra de Blatter. Claro. Además, vos sabés que hay una interna, yo recién recordaba, creo que fue 2012, coincidía justo que Riquelme y Bianchi estaban yendo a Boca, ¿cierto? Y fuimos, recuerdo esto porque fuimos invitados, el presidente de Boca, Daniel Angelici, el de Vélez, Miguel Calero y yo, nos invitaron la ECA, que es una asociación de clubes europeos, que es muy interesante esto, como una previa. El presidente era Rummenigge, de la ECA, creo que sigue siendo. A su vez,
estaba el vicepresidente primero, era el presidente del Barcelona, el segundo el del Milan, y así estaban los principales clubes de Europa que habían movilizado también ya clubes de otras federaciones, de África y demás, un congreso gigante, en donde ellos estaban enfrentados con la UEFA, porque decían que mal negociaban los contratos televisivos y a su vez iban contra la FIFA, esta ECA. Y nos llamaron nosotros, también fuimos el invitado, el presidente del Corinthians, el del Santos, del Colo-Colo, bueno, presidentes de América, y ellos nos pedían que organizáramos lo mismo acá, ¿no es cierto? Una especie de ECA con los principales clubes para motorizar, porque también veían que en la Conmebol había inequidades, ¿no es cierto?, con los contratos de televisión, y después a los clubes, siempre fue la queja de todos los clubes, que se sentían damnificados porque no recibían el dinero que ellos creían. Bueno, pero ahí toca un punto que me parece que también es importante, y no lo conversamos acá, que son dos factores claves también de la importancia del fútbol. Uno es la televisación y el otro son los sponsors. El sponsoreo, que también algunas marcas ya se han manifestado esto de alejarse, se están por de FIFA, retirar, alejarse de un concepto que también hoy decís FIFA y se dice corrupción. Es lo que ha quedado por lo menos como título esta semana. ¿Qué pasa con eso? A mí me parece que, coincido con Lombardi, que fue inoportuno la elección. Me parece que Blatter presionó a los, digamos, los pactos que tenía ya, no es público, estoy hablando de pacto en términos de algún convenio, se viene un mundial y qué sé yo, y Copa América, y las copas europeas y demás, que tiene que continuar, como decía el especialista, pero me parece que podría haberse postergado un tiempo a los efectos de descomprimir, y quizás en un acto de valentía, porque a mí me parece que cuando uno está en un lugar tan importante, sea un presidente de la FIFA, sea un presidente de la nación, cuando se lo imputa de algo tan grave, me parece que lo más saludable para él propio y para el resto de lo que representa es, me pongo a derecho. Bueno, pero es lo que planteamos en un principio, es decir, buscar la protección que quizá le da ese puesto de poder. Él quiso buscar la protección del establishment, pero a mí me parece que acá hay una... A ver, yo lo que quiero manifestar que los Estados Unidos son muy hábiles en un montón de circunstancias, ¿no? Pero aparte acá hay una causa probable, digamos, no hay especulaciones. Acá hay un arrepentido, la figura del arrepentido en los Estados Unidos es muy importante. O sea, el Chuck Blazer, que es el americano, que era de la CONCACAF, estaba hasta las manos... El topo. Entonces se convirtió en el topo que permitió escuchar a cada uno haciendo su confesión de corrupción. Entonces digo, no hay un principio, como decía el doctor, por ahí de alguna manifestación pública sin alguna prueba que lo sustente. Acá hay contratos, movilizaciones de cuentas, plata que no se encuentra, empresas todo específico como para suponer que se puede caer la causa porque no hay prueba. Entonces me da la sensación que Blatter, comete, no sé si el error infantil o creerse que la reelección lo va a proteger. Lo que va a hacer es postergar un poquito, quizás, o darle el margen de negociación si se va a arrepentir o se va a aceptar. Ahora, pero digo, a ver, el poder, para que todos lo sepamos, el poder no te absuelve, el poder te protege mientras lo tenés, el día que lo perdés te van a ir a buscar, y eso es así. Entonces me parece que es imposible, porque es responsable o porque es un inútil. Si el presidente de la FIFA no sabía lo que pasaba en sus segundas líneas, o estamos en un problema de conducción o estamos en un problema de corrupción, pero algo hay ahí. Acá tenemos, como dijo acá la doctora, tenemos algo que más que arrepentido es una persona que... Un agente provocador, digamos. Ni agente provocador. Ya lo tenían totalmente... cercado y con pruebas, y para negociar, porque lo único que hizo no es arrepentirse, es de acuerdo al derecho anglosajón, lo que hizo es reconocer hechos para que les retiren cargos, para que les disminuyan años de prisión, y encima colaboró para ese sentido. Ahora, acá tenemos que no es como quieren decir, son actos aislados de personas. Esto es una organización criminal, transnacional. Organización transnacional con un fin legal y un fin ilegal. Presuntamente vamos a hablar, no podamos hasta que se demuestre. Y esto es lo que está acusando y esto es lo que está orientando la acusación de los Estados Unidos, que no se va a tirar un fiasco tan grande para que pongan una fiscal general a salir a dar declaraciones públicas en este estadio, sino que los fiscales, el fiscal de Boston, el fiscal de Miami, de Washington, hacen lo mismo
y no dan una sola declaración. No, pero aparte reitero, es una Loretta declaración Lynch... política de los Estados Unidos. Loretta Lynch es como si fuera acá el resumen en Estados Unidos, la fiscal general, como es ella, es como si en Argentina fuera ministra de Justicia y procuradora general a la par. O sea que es el cargo más importante en la persecución penal en un país. Está hablando ella en persona, no es que mandó al fiscal de Brooklyn Florencia, a contar, ¿no? Ya que mencionaste a la fiscal general de Estados Unidos, hay otras dos mujeres que hablaron. Por ejemplo, Dilma Rousseff. Brasil va a crear una comisión del Senado brasileño para investigar FIFA. También Michelle Bachelet, a los representantes de la federación, dijo, voten en contra de Blatter. ¿Cómo lo ve, Mariano, usted? Y Angela Merkel también participó. También participó. Es que el caso de Brasil, como el de Chile, son dos presidencias que tienen serios problemas de corrupción, o de imagen de corrupción. Entonces, tanto Dilma, que está alcanzado con el petrolado, y Bachelet con el tema de su familia, eso le ha costado a ambas cuotas importantísimas, digamos, de imagen pública y de creencia en sus propios gobiernos. Entonces, estos países están tomando, o estas mandatarias están tomando medidas que tienen que ver, y aprovechando esto del fútbol para decir, nosotros somos gente decente, nosotros estamos con la ley, etcétera, etcétera. Usted me decía, había un pueblo contento por el fútbol, benefician directamente a la política de estas dos mandatarias. Pero aparte se viene la Copa América en Chile, o sea que tienen que hacer una inversión. Claro, en junio, ¿no? Y aparte Brasil todavía está pagando la inversión del Mundial. Mismo, antes del Mundial, ¿ustedes se acuerdan los problemas que había? Que no sabía si se iba a jugar, que quería... Le obligaban a hacer un estadio en Maná o no sé a dónde, que no lo iban a usar más. Fue una locura. Vamos de uno. Pero digo, por eso planteaba la situación y la relación de poder de FIFA por sobre los países. Claro. De caer y decir, nosotros vamos a garantizar la seguridad y el Mundial se hace acá. Es que eso lo tenés, cuando vos tenés una cultura del espectáculo globalizada, una institución como FIFA que maneja globalmente, tiene un poder supraestatal. Es como que pasa por el país... políticamente. Arrasa y se va. No deja nada, ¿viste? Muchos de los estadios, ni hablar en Sudáfrica, ni me quiero imaginar cómo estarán los estadios en Sudáfrica o cómo ha quedado la infraestructura que se edificó y que se realizó para el Campeonato del Mundo del 2010. Pero en Brasil, varios de los estadios hoy están abandonados. No, y te acordás, yo no me voy a olvidar del excelente laburo que hiciste vos yendo a Brasil, que no se llegaba con la construcción también propia de los estadios, era llegar a FIFA y decir... Si hace falta más plata, decimos, somos maguita, pero acá se termina este estadio y se hace. Muchos llegaron muy sobre el pucho, ¿no? Tuvo un derrumbe, un derrumbe de un puente hubo, recordemos. Y de una tribuna. Eso fue donde estaba Argentina, en Belo Horizonte, si mal no recuerdo. Bueno, ¿cómo puede repercutir? Hablando de mundiales, otro gran espectáculo que se va a dar obviamente es Rusia, un país que también, justo... Esta investigación relacionada a los Estados Unidos, que caiga el próximo Mundial en Rusia, no va a ser cosa menor en análisis internacional, Mariano. Pero claro, lo que pasa, ahora, lo que yo te diría es que tengamos cuidado, porque los Estados Unidos funcionan de una manera muy especial, pero ahí el Poder Judicial tiene una independencia muy fuerte, y además esta señora, que tiene 30 días en el cargo, salió con los tapones de punta para decir, esta soy yo y este es mi cargo, porque eso también tiene algo político. Entonces, primero persiguió un grupo de bancos que trucharon índices de inversión. Y después se metió con FIFA. Así que no es una señora de perfil bajo. Pero de todas maneras, lo que vos tenés ahí es una institución en una república que funciona y que tiene su independencia relativa. Ahora, lo que puede interpretar Putin u otro señor, bueno, esto es un ataque obviamente de los Estados Unidos y bla, 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 es otra historia. A mí me parece que tiene más una movida por el lado del simple funcionamiento institucional. Sí, y perdón, pero hasta ahora se toca solamente la relación o el vínculo de personas allegadas al fútbol, desde las instituciones y eso. Políticamente. No, pero déjame decir algo. ¿Qué pasa si hubo corrupción? Ahí estoy hablando, ahí quería yo. La corrupción a los efectos de designar países. Bueno, ahí estamos el punto. Entre el negocio de la política y la FIFA. Bueno, fíjate, Inglaterra la quinta en el Mundial. Inglaterra pierde el Mundial 2022 y ahí empieza el asunto. En Inglaterra, que para mí, por ahí, como comparto con la doctora, la denuncia o parte de la investigación primigenia puede venir del mismo Londres, porque fueron los primeros recipendarios diciendo, quieren acá, van a tener que poner. Ahora, la sede era, digamos, estaba el príncipe, estaba el Cameron, estaban todos viendo qué pasó. Lo que hay una arrepentida que lo dice públicamente en uno de los informes que se ha visto, que ella vio cómo, digamos, delegados de Qatar repartían
digamos, coima, en el sentido de que le pagaron a cada uno de los miembros que los votaron para que pierda Inglaterra $1,5 millones. Lo dice la señora, lo manifiesta públicamente. Un segundo, Ale, te voy a pedir a nuestro productor ejecutivo, me gustaría, por la gente que se puede estar sumando hasta ahora en este momento, que volvamos a repetir el informe que elaboró la producción de este programa para dar un pantallazo ya y después una conclusión general de cada uno, de lo que está pasando en FIFA en este momento, y que seguramente la semana que viene también va a haber muchísima información. Van a dar noticias y seguramente habrá muchos más implicados que se vayan descubriendo o destapando con esta mega causa que representa un montón de países y se vincula. Este es el informe especial que dio inicio a este debate, y ya llegando casi a la conclusión, me gustaría volver a repetirlo y lo vemos para que ustedes también en casa opinen, debaten y concluyan cómo está la situación del fútbol a nivel internacional. Miren. Nadie está cuestionando lo que se puede haber investigado, y si el investigado tiene viso de seriedad, será lo que se va a avanzar en este caso. Repito cuáles son las posiciones que ha asumido este gobierno. Primero, si hay una investigación, que llegue hasta el hueso. Es imperioso que esas cosas se aclaren y se pongan en el lugar que correspondan. Este escándalo que estamos viendo a partir de la investigación que hace el FBI y de la acusación que hace el Departamento de Justicia tiene relación con los derechos de televisión. Por eso estamos hablando de empresarios relacionados a los derechos de marketing, de comercialización de televisión. Pero hay otra causa de la que en este momento se está hablando muy poco, pero que es paralela y que corre paralela, y que de hecho en el operativo de ayer en Zurich también hubo allanamientos en ese sentido, que es una causa que se tramita en Suiza por la entrega de los mundiales a Rusia y a Qatar, 2018 y 2022. Todo el mundo se rasga la vestidura hoy en día, o sea, la corrupción que está en el mundo del fútbol es la corrupción que existe en el mundo de la política, o sea, esto es muy claro. Lo que pasa es que algunos piensan de que dura toda la vida, como se manejaron siempre en un camino equivocado y que nunca les va a tocar, y siempre hay una primera vez en la historia. De que la Cancillería hiciera llegar a la justicia y en su juez de turno, el doctor Martínez Giorgi, ya tiene ese expediente que comienza el proceso que establece la propia ley de extradición. Y no hemos retenido un solo segundo. Buscando la información antes de ayer, había visto toda una serie de tweets que había publicado el Grupo Clarín, en el cual uno decía que nunca habían hecho organizaciones de eventos de fútbol junto con torneos y competencias, pero por el otro lado, a renglón seguido decía que Torneos y Competencias era dueña del 50% del canal de deportes TIC y el otro 50% de una empresa controlada por el Grupo Clarín. Ergo, es un socio de Clarín. Very well. Distinguished delegates, here are the results of the first round of voting. All that I can tell you is that we'll need a second round. Nobody has had the 2/3 majority. We distributed 209 ballots. The majority of 140 was necessary to pass in the first vote. 209 were returned. President Blatter got 133, and he needed 140 to pass in the first round. So a second round is needed. Señoras y señores, tenemos que organizarnos para volver a organizar un segundo escrutinio. La mayoría simple es necesaria para conseguir la elección con la segunda vuelta, así que preparémonos para llevar a cabo ese segundo escrutinio. And I want to thank in particular all of those of you who were brave enough to support me. But having said that, I'll be withdrawing from the race. So thank you all very much, and I wish you the best of luck for the future. Thank you. First of all, I would like to give compliments and express my gratitude to His Royal Highness Prince Ali.
I thank you that you accepted me, that for the next 4 years I will be in command of this boat called FIFA. I promise you, in the end of my term, I will give this FIFA to my successor in a very, very strong position, a robust FIFA and a good FIFA. We have to work together. I like you. I like my job, and I like to be with you. I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go, FIFA. Let's go, FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bueno, este es el informe que pusimos nosotros para iniciar este debate que ha estado carísimo. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo van a haber un montón de conclusiones más. Yo les quiero agradecer a todos. La verdad que ha sido una mesa, como siempre, súper interesante. Y ojalá que sigan viniendo porque sé que este tema va a dar para mucho más. Déjame decir algo, Nico, dos cosas. Me parece que es una oportunidad para transparentar AFA y segundo, me parece que también es una oportunidad para demostrar a la gente que la justicia también existe para los poderosos. Estas personas que tienen capacidad de fuga, que sean detenidos y extraditados, que sean juzgados. Frente a lo que decís, Florencia... es un acto de justicia, eso, para la cantidad de gente que día a día vivimos y caminamos por las calles. Coincido completamente. Frente a lo que decís, los buscaron en la ciudad de Buenos Aires, no están. Uno de esos empresarios tiene dirección en la Avenida Libertador al 4400. C5N estuvo trabajando esta semana. No los encontró en la ciudad de Buenos Aires, tampoco en el interior del país. ¿Dónde están? Vamos a estar atentos a lo que pase. Perfecto. Esperando la resolución de la Cámara. Les agradezco a todos. Y doctor, feliz cumpleaños. Sí, muchas gracias. ¿Estamos invitados a las 12 en su casa? A todos en Vamos casa. Se compromete al aire, ¿eh? Sí, señores. Vamos a ver. Mire que somos varios. De los que están viendo en el country pueden venir a tomar algo. No joda porque se va a sumar mucha gente, ¿eh? Mucha. Ok, ahí estamos. A las 12 estamos cayendo todos. Gracias, gracias a todos. Un placer.